Tan interesante, seguimos viviendo en los mercados, parece que se va perdiendo el miedo a la inflación y a los tipos de interés, bueno, unos días sí y otros no tanto, a ver qué tipo de recesión también es la que llega, si es que finalmente llega también una recesión, porque hay quien todavía no termina de ver claro esa recesión, hablan de esa deceleración, enfriamiento económico, pero no lo que todo el mundo tiene en la cabeza o cree que es una recesión. Saludamos ya a Daniel Sancho, responsable de inversiones en Mafre Gestión Patrimonial, a Gonzalo Lardíez, gestor senior de renta variable europea en Adbank. Hola Gonzalo, hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Gonzalo, ¿sois un poquito más positivos ahora mismo con el momento en los mercados? ¿Habéis ganado un poquito en confianza los gestores, o tú en tu caso? Parece que la foto de final de año mejora bastante, todavía queda un mes y medio, llevamos un mes de mejoría y parece que esa foto que era tan fea a mediados de octubre pues se ha arreglado bastante y precisamente pues de aquellos valores que más habían sufrido. Sí que es verdad que la tecnología americana se ha quedado bastante atrás, pero quién lo iba a decir, pues Europa por encima de los máximos del 16 de agosto, Estados Unidos algo más lejos, principalmente por esas grandes tecnológicas que cayeron pues en las semanas previas al suelo de mercado, y esa es un poco la situación ahora. Incluso el dólar, pues que tenía todos los parabienes para seguir con su revalorización, ha tenido también una caída fuerte, con lo cual la foto que había hace un mes, digamos que estamos en un escenario un poco más neutral desde un posicionamiento pues bastante, o una percepción bastante negativa que había hace un mes, con lo cual el escenario neutral y a ver cómo encaramos las últimas semanas del ejercicio. ¿Creéis que están justificadas estas subidas, esta recuperación? 20% desde mínimos, ¿eh? Desde los mínimos de finales de septiembre y principios de octubre. La verdad es que ha cambiado mucho la foto. También el sentimiento, ¿eh? Sí, había un consenso generalizado. Europa era imposible que evitase la recesión, la crisis energética, las sanciones a Rusia, y por lo menos por ese lado las cosas no han ido empeorando. Al fin y al cabo, pues también había un tema de valoraciones. Las valoraciones en Europa eran bastante más atractivas que en Estados Unidos, principalmente por distorsionadas en Estados Unidos por esas grandes tecnológicas, y cuando el mercado pues un poco ha visto que los riesgos se estaban acotando y un poco la guinda ha venido con ese dato de inflación, pues ha habido pues inversores que han decidido tomar posiciones pues en valores y especialmente en mercados donde el castigo estaba siendo más importante. De momento el escenario neutralizado, el coco de la inflación parece que asusta un poco menos al mercado, y tampoco los cambios han sido demasiado importantes, más allá de eso, un exceso de quizás de negativismo en muchas partes del mercado, y pues un poco la guinda ese dato de inflación que por lo menos ha supuesto a corto plazo algo de alivio. Algunos grandes inversores bajistas, de hecho, se están cambiando de bando. Al menos ya no lo ven tan crudo en el caso de Europa. Ahora vamos a seguir insistiendo, profundizando exactamente qué es lo que está pasando en Europa, porque esa es otra de las grandes sorpresas. Las bolsas europeas parece que tienen mejor pinta incluso que las norteamericanas, aunque los fundamentales sean peores. Daniel, tu diagnóstico del momento, de la situación. Bueno, el diagnóstico, a ver, no cambia, no ha cambiado radicalmente respecto a lo que es un activo de riesgo como el que podemos estar hablando, ¿no? La renta variable, tanto pues, desde el punto de vista europeo como estadounidense o a nivel global. A ver, aquí lo que nos está demostrando el mercado este año es pues, lo que dice muchas veces, o nos ha repetido muchas veces Warren Buffett, ¿no? Que el mercado tiene un sesgo bastante esquizofrénico, en el sentido de que la volatilidad la explica, y es fácil explicar los movimientos tan bruscos que tenemos a posteriori, pero desde un punto de vista fundamental y técnico pues es difícil, ¿no? La semana pasada es un gran ejemplo en el cual, pues, obviamente, desde el punto de vista de mercado sale un dato menor de inflación, es un dato que a priori pues, hace ver que las medidas que están tomando los bancos centrales son positivas o están teniendo efecto, pero sigue siendo una inflación altísima, sigue siendo una inflación que no habíamos visto, que no veíamos en muchos años, y siguen los bancos centrales teniendo que tener un discurso de retirar estímulos y de ordenar pues, todos los balances y lo que es los tipos de interés, ¿no? Entonces, el posicionamiento en sí, en un inversor que vea la renta variable,
pues tiene que ser el mismo, tiene que ser el de respetar los plazos de inversión. Nosotros siempre hacemos hincapié, ¿no? Es decir, entrar, salir en el mercado, el market timing que dicen los anglosajones, pues es un tema muy delicado, y la semana pasada pues seguramente que hubo muchos ahorradores inversores que estaban asustados, estaban fuera de mercado y se perdieron un rally muy fuerte. E incluso todo el rally que llevamos en esta última semana, que comentaba Fernando del 20%, pues habrá mucha gente que desgraciadamente antes de estos meses en los cuales sufrimos todos mucho, desde un punto de vista de valoración diaria, pues cometieron entre comillas el error de vender, ¿no? Cuando la inversión de renta variable pues es a más largo plazo. Entonces, oportunidades, como siempre hemos hablado, siempre hay. La gestión activa siempre es, y siempre que se elija un buen gestor, siempre va a ser interesante pagar la comisión de gestión. Y sobre todo aquí lo importante es, lo que nos está demostrando el mercado es que es muy peligroso el estar entrando y saliendo y el tratar de ser más listo que el mercado, ¿no? En ese sentido, pues ya os digo, recomendamos sobre todo mantener la inversión si estamos hablando de riesgo de renta variable, y oportunidades para aquellos inversores que se estén planteando la inversión, pues la verdad es que oportunidades ahora mismo hay muchísimas y no tenemos duda de que en una cartera bien diversificada y buscando buenos gestores, en el largo plazo, vamos a hablar más de 5 años, más de 7 años, las rentabilidades analizadas van a ser unas rentabilidades muy interesantes. De predecir dónde va a estar un índice o un activo dentro de 12 meses es un camino a la perdición, pero evidentemente también los analistas tienen que hacer eso, su trabajo. Oye, Gonzalo, ¿se seguirán equivocando los que están cortos en la bolsa europea, en tu opinión? Depende del horizonte temporal. Al fin y al cabo, las posiciones cortas de forma estructural son igual de peligrosas si se mantienen más tiempo del debido que un posicionamiento a lo mejor tozudo en algunas posiciones sin rectificar pues conforme las cosas cambian. Y al fin y al cabo, yo la percepción que tengo del inversor bajista pues es un perfil totalmente distinto al inversor, digamos, de largo o inversor alcista. Al fin y al cabo son posicionamientos donde el riesgo también es muy elevado, porque como hemos visto, pues también las vueltas en mercado suelen ser bastante rápidas y en ese momento hay que correr pero en la dirección contraria. Al fin y al cabo es un juego de suma donde pues hay distintas percepciones de mercado, esas distintas. Cuando tú vendes una acción siempre hay alguien que te la compra, si no, no podrías venderla, y cuando tú la compras hay alguien que te la vende. Normalmente el posicionamiento, la percepción es distinta, cada uno también tiene sus circunstancias y digamos que todo eso a nivel agregado genera el mercado. Cuando la visibilidad es reducida, cuando los riesgos son muy elevados, pues viene la volatilidad, que es donde pues esos posicionamientos de un lado y de otro pues quizás se vuelven un poco menos o más volátiles de lo que son tradicionalmente. Pero realmente es un juego de suma donde hay distintas percepciones, eso pues al fin y al cabo es el mercado, y desde luego con las posiciones cortas pues también se puede perder bastante dinero y hemos visto pues en estos últimos días donde hay que cambiar rápidamente, porque además muchas de ellas son más posiciones tácticas que no estructurales, y cuando cambian las circunstancias de mercado pues son posiciones temporales y tienen que darse la vuelta. Es curioso también cómo cambia la percepción de un día para otro, ¿no? El mismo día, por ejemplo, ayer hablaron dos funcionarios de la Reserva Federal. Uno decía que había que seguir subiendo de forma agresiva los tipos de interés. Brainard dijo que no, que ahora había que esperar un poquito de tiempo para ver qué es lo que sucedía, y apostaba ya por ir más lento. Aquí en Europa la presidenta Christine Lagarde cada vez que habla sube el precio de todo, porque sigue diciendo que hasta que no baje la inflación del 2% ellos van a seguir subiendo tipos de interés. Hoy Villarroel dice que no, que hay que ir más despacio, con subidas más lentas. Bancos de inversión que unas veces te dicen que viene la tormenta de todas las tormentas y luego que sí que conseguirá Estados Unidos o la Reserva Federal en este caso y el consumo doblegar la inflación al 2%, no sé, yo con todo este lío no sé cómo hay que manejar todas estas, no sé, a veces no sé si son falsas o no, ilusiones, Daniel. Sí, no, al final, aquí lo más complicado es justamente lo que has comentado al final, ¿no? El tema de las emociones. Es muy, muy complicado el decir, oye, a ver de quién me fío o quién es el que va a mover el mercado. Es imposible, porque el mercado no se mueve básicamente simplemente se mueve por declaraciones, pero se mueve en el corto plazo. Aquí
lo que está claro y lo que está pasando este año, pues es un tema de retirada de estímulos, o sea, no es otra cosa. Al final estaba claro que aquí la situación o el escenario, cuando teníamos los programas el año pasado, por estas fechas o más adelante, ¿no? En el último trimestre del año, pues tanto Gonzalo como yo pues hablábamos de una tal inflación que podía aparecer y que podía ser más permanente, ¿no? No solamente Gonzalo y yo, sino que probablemente los bancos centrales también lo sabían. Entonces ellos ya empezaron a darnos mensajes de una manera u otra de lo que iban a hacer. Está claro que el Banco Central Europeo ha actuado mucho más tarde que la FED, pero han actuado mucho, han actuado rápido, pero esto no ha acabado aquí. O sea, tenemos que ver muchas consecuencias de todo lo que están haciendo, porque no es algo que hagamos todos los días o que no se haya visto a lo largo de la historia muchas veces, ¿no? Entonces, el mercado tiene que digerirlo. ¿Cómo afrontar esta situación? Esta situación, desde el punto de vista de inversor, yo vuelvo a hacer hincapié en los plazos, ¿de acuerdo? Es muy importante, si eres prudente, el tener un plazo y el construir una cartera acorde a ese plazo, y si eres arriesgado, pues tienes más capacidad para tener pues mucho más riesgo o mucha más volatilidad, ¿no? Pero al final lo que está clarísimo es que todavía hay muy poca visibilidad. O sea, cuando estamos viendo correcciones en el mercado de deuda pública, por poner un ejemplo, ¿no? De deuda pública estadounidense, la semana pasada o hace unas semanas estaba cotizando cerca del 4,5, el 10 años, un poco menos. Es que ahora está en el 3,80. Es que eso, a efectos de renta fija, el nombre fija, el apellido que le ponemos, es que es todo menos fija. Entonces, esto es muy complicado para un inversor ahorrador en el cual tiene un concepto de que está invirtiendo en ciertos activos que pueden ser, pero la volatilidad es absolutamente extraordinaria. ¿Se puede explicar? Sí, se puede explicar, pero hay que saber explicarla y hay que generar la confianza. ¿Para qué? Para controlar las emociones, porque las emociones en estos casos es nuestro peor enemigo, y este año está siendo pues una tortura a efectos psicológicos para todos nosotros, ¿no? Entonces yo vuelvo a lo mismo, hay que ser constructivo, hay que intentar escuchar todas las declaraciones, pero dar un paso hacia detrás y tratar de coger cierta perspectiva. Y eso es un poco lo que recomiendo a los oyentes, ¿no? Es decir, ponernos bajo los expertos, en los cuales nos puedan explicar de una manera relativamente sencilla lo que está ocurriendo. Porque visibilidad hay poca, pero entender más o menos se puede entender la situación. Y no es otra que estamos normalizando los tipos de interés. Ya para terminar, o sea, yo vuelvo a ser constructivo. O sea, es mucho más normal la situación que tenemos ahora desde el punto de vista de los tipos de interés. ¿Por qué? Pues porque son positivos. Un tipo de interés negativo, tanto Gonzalo como yo el año pasado, pues probablemente nos costaba entenderlo. Nos costaba entenderlo porque no es algo financieramente explicable. Pues ahora parece ser que ya están positivos y que hay algo de rentabilidad y que si prestas dinero te van a pagar, ¿no? Entonces, oye, hay que entender que la situación poco a poco se irá normalizando. Pero claro, no sé cuánto tiempo vamos a estar con esta volatilidad. Oye, hablando también, Daniel, de volatilidad extrema, emociones, falta de visibilidad, me imagino que te habrá preguntado mucho estos días por lo que está sucediendo con las criptomonedas. El escándalo FTX, que todavía seguimos sin saber muy bien qué es lo que ha sucedido ahí. Tenemos todos la ligera sospecha de lo que puede haber pasado, pero no tenemos todavía claras las causas. Más allá de que, bueno, hoy todas las empresas de la industria criptográfica ahora mismo están todas dispuestas a enseñar los libros, a hacer las auditorías que sean necesarias. El tema de las criptomonedas, bueno, pues venimos diciéndolo tiempo, ¿no? Nos han preguntado muchos clientes, pero nos preguntan, Fernando nos preguntaba más el año pasado, ¿eh? O sea, el año pasado es cuando estaba subiendo el mercado, es cuando más nos preguntaban los clientes, y nosotros nunca lo hemos recomendado, nunca ha estado en nuestras recomendaciones, pero no por nada, ¿eh? No porque la tecnología que hay detrás puede ser absolutamente increíble y probablemente sea el futuro de muchos temas y aplicable en muchos sectores, pero lo que es la criptomoneda, al no estar regulada y no tener visibilidad, nosotros nos cerrábamos en corto y no la recomendábamos. Entonces, ahora, pero no la recomendamos porque no entendíamos cuando estaba en 60.000 el Bitcoin. Ahora está en 16.000, ha quebrado la empresa, pero como es que no volvemos a lo mismo, no entendemos, o sea, no somos capaces de entender por qué ha llegado a quebrar. Entonces eso lo dice todo.
Al tener tan poca transparencia en un activo, es complicado posicionarse. Es complicado posicionarse porque ya no estamos hablando de riesgo o no, es que estamos hablando de algo que no podemos llegar a saber. Entonces, desde el punto de vista de Mapfre Gestión Patrimonial, siempre hemos sido muy escépticos, nos hemos mantenido muy al margen en el tema de las criptomonedas porque no lo hemos entendido nunca. Entonces, no vamos a nunca recomendar nada que no podamos explicar. Y verá porque sus activos se devalúan y los inversores quieren rápidamente recuperar sus inversiones. Claro, los famosos reembolsos. Sobre este asunto, Gonzalo, ¿algo que añadir? Criptos. La verdad es que bastante poco. Realmente llama la atención como realmente pues una de las banderas o digamos de lo que se hacía bandera hace no demasiado tiempo pues era precisamente pues el que era como digamos un sistema que se había dado a sí mismo la sociedad pues que evitaba pasar pues por ese poder que tenían los bancos centrales, los estados y que digamos que era pues algo liberador. Y lo que realmente resulta llamativo que cuando han aparecido los problemas precisamente sean algunas de las grandes plataformas que quedan las que están pidiendo pues que haya algo de regulación porque ven que si no hay regulación y realmente pues prácticamente no existen las reglas, pues cuando aparecen los problemas nos encontramos con esta situación, que nadie sabe muy bien exactamente identificar el problema, cómo se ha generado, cómo se podría haber evitado y qué se puede hacer de cara al futuro. Entonces yo creo que este es el cambio más significativo, que precisamente de lo que era un signo diferenciador, pues el ser algo totalmente, digamos, paralelo al sistema tradicional con todos los vicios que tenía, pues ahora precisamente cuando vienen los problemas, pues algunas de las plataformas que quedan de las más grandes precisamente están llamando la atención sobre que quizás pues habría que poner un poco de orden en todo este sector. Bueno, a ver si se va poniendo también un poquito de orden en el plano geoestratégico. ¿Alguna reflexión, Gonzalo? Te pido también sobre lo que estamos viendo en la cumbre del G20. Parece que Estados Unidos y China quieren rebajar la tensión, pero yo estoy seguro que eso es de cara a las cámaras, luego por detrás cada país, pues evidentemente va a defender sus propios intereses y seguridad nacional. Y claro, por supuesto está Rusia. Se habla de muchas cosas, de la inflación, de la reestructuración de la deuda, pero bueno, Rusia es prácticamente el único punto en el orden del día de esa cumbre del G20. Gonzalo. Bueno, realmente llama la atención todo el tema de la guerra de Ucrania, pues no sabe uno muy bien a qué atenerse todos estos meses y ahora parece que están de retirada. Pues parece que en el G20 es algo bastante parecido. Parece que la escalada no tenía fin y al fin y al cabo llega cuando no se ven las caras y quizás pues nos habíamos dicho demasiadas cosas y no es para tanto. Al fin y al cabo no sé si hasta qué punto son actos de cara a la galería, no mostrar en público quizás a lo mejor esas desavenencias, pero realmente es algo que no se había producido en algo desafortunado y fortuito, sino que venía produciéndose ya desde hace bastante tiempo. Entonces yo creo que habrá que dejar que pase el G20, un tiempo prudencial, y ya realmente dentro de unas semanas valorar si la retórica ha cambiado o realmente pues esto ha sido algo pasajero y realmente pues, los problemas de fondo y las tensiones de fondo siguen estando ahí. Gonzalo Larríez, Handbank, Daniel Sancho, Mapfre Gestión Patrimonial. Un fuerte abrazo a los dos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Cuidaros. Muchos éxitos. 12:46, hacemos una breve pausa y nos quedan todavía los gráficos. Vamos a mirar correlación, bolsa, materias primas, niveles que hay que vigilar a corto plazo enseguida con Javier Lorenzo de J. Lorenzo Trading.